de la Real Asociación de Hidalgos de España. El título de la conferencia: Nobleza y evolución heráldica, la Casa Ducal de Medina Sidonia. Cuando quieras, Mario. Muy bien, pido excusas por la voz, que no está muy fina, no está muy afinada, por un pequeño resfriado que llevo a mis espaldas. No fue el fútbol, no estuve celebrando el triunfo del Real Madrid. Bueno, muy bien. La Casa Ducal de Medina, conocida por largo tiempo como Casa de Guzmán, aunque en la actualidad se habla de ellas como sinónimos, tiene sus orígenes en el fundador Alonso Pérez de Guzmán. Pérez de Guzmán habría nacido en León en 1256, pocos años después de la conquista de Sevilla por Fernando III. La literatura en general tiende a situar su nacimiento en Sevilla, pero esta afirmación carece de base científica. Se dice también que fue hijo bastardo de Pedro de Guzmán, adelantado mayor de Castilla, siempre según escritos posteriores a su época. Poco o nada se sabe a ciencia cierta sobre su madre. La leyenda dice que su madre falleció en el momento del parto, pero esto nunca se confirmó. La literatura va más allá y dicen que la madre de Alonso Pérez de Guzmán fue una mora. Tampoco se ha podido confirmar. Conocido más tarde como Guzmán el Bueno, por sus hazañas guerreras en Tarifa y en la defensa de los territorios poseídos o amenazados por los árabes, este personaje legendario de la historia de España, noble de sangre, fue considerado rico hombre por el rey Fernando IV de Castilla. Para entonces ya llevaba armas propias, probablemente originadas en el siglo XII, que son las que podemos ver en la pantalla. Posteriormente, según el historiador Pedro Barrantes, en su libro Las ilustraciones de la Casa de Niebla, que fue escrito mucho tiempo después, decía que llevaba pintadas sus armas, que eran solamente 2 calderas, aqueladas sin ninguna otra cosa, y los colores eran amarillos y colorados, y la bandera de tafetán azul. Lo que resulta extraño es que el propio Barrantes en el libro dice que los primeros Guzmán que hubo en la historia de España traían por armas un escudo azul con 2 calderas jaqueladas de amarillo y colorado, con unas asas de cabezas de serpientes, con una orla blanca, la redonda de escudo, con armiños negros que son propios del duque de Bretaña. Luego vamos a hablar del duque de Bretaña. No se entiende entonces por qué Guzmán el Bueno, que fue posterior en el tiempo, no optó por llevar las armas de los primeros Guzmán, es decir, aquella que supuestamente tenía unos armiños. No aparecen en ese escudo los armiños negros, que en efecto aparecen en las armas del duque de Bretaña, pero es improbable que Alonso Pérez de Guzmán el Bueno hubiera simplificado sus armas y pasase por alto la de sus antepasados. Y resulta aún más sorprendente que el historiador Pedro de Medina, 10 años más tarde, en su crónica sobre los duques de Macedonia, describa las armas de la misma manera que Barrantes lo hace para los primeros Guzmán. Esto me lleva a mí a la teoría de que el señor Pedro de Medina copió literalmente la descripción realizada por Barrantes. Entonces, ¿qué sucede? El historiador Faustino Menéndez Pidal de Navascués contradice francamente lo afirmado por Barrantes y Medina. Según él, en los sellos y sepulcros de los Guzmán del siglo XIII solo figuran las 2 calderas. Estas calderas habrían sido adoptadas por los Guzmán entre los siglos XII y XIII, en tiempos de Alfonso VIII, tras el enlace matrimonial de un Guzmán con una Lara. Las calderas que vemos ahí, al parecer, tenían que ver con una importante posesión de riquezas
suficientes para alimentar y contar con un amplio número de guerreros. Según Menéndez Pidal, los armiños aparecen tiempo después, por primera vez en la sepultura de Juan Alonso Pérez de Guzmán, hijo de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, en el enterramiento que hay en San Isidoro de Sevilla. Entonces, a partir de lo afirmado por Menéndez Pidal, podemos concluir que no fue intención de Guzmán el Bueno ignorar las armas de los primeros Guzmán. De ninguna manera. Omitió los armiños en el escudo porque aún eran inexistentes en los escudos. Menéndez Pidal agrega que los armiños aparecen tiempo después, en el siglo XV y principios del siglo XVI, o sea, varios siglos después de fallecido Guzmán el Bueno. Los famosos armiños no habrían tenido origen en las armas del duque de Bretaña, como creían los propios Guzmán, aunque ciertamente el duque de Bretaña llevaba en sus armas los armiños. Menéndez Pidal argumenta que el verdadero origen de los armiños castellano-leoneses es en Fruela Ramírez, alférez mayor de León que vivió a últimos del siglo XII, cuya ascendencia fue descrita posteriormente por el conde de Gaviria, y dice una cosa que es muy cierta: todos los linajes que descienden de sus hijos y nietos llevan armiños. No solo los Guzmán, los armiños también los llevan los Cifuentes, los Almanza y los Castañeda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y resulta imposible que todos estos linajes tuvieran parentesco con el duque de Bretaña. Esto conduce a la conclusión de que los Guzmán no descienden de un caballero llamado Don Boil de Afroa, hermano del duque de Bretaña, que vino a la península a luchar al servicio del rey Ramiro I de León. El origen realmente de los Guzmán está en Fruela Ramírez, hombre noble que sirvió al rey Fernando II como alférez. La leyenda del origen bretón es una invención, una fantasía que han mantenido todavía los Guzmán. Muchos de ellos afirman que descienden del hermano del duque de Bretaña, pero esto sería una leyenda que se forjó a mitad del siglo XV, que es precisamente la época dorada de las fantasías heráldicas. Pues resulta que aceptaron los Guzmán con mucha emoción la leyenda bretona y nunca llegaron a sospechar que su verdadero origen era más antiguo que el legendario y que era puramente español y no tenía nada que ver con el duque de Bretaña. El genealogista y heraldista Gonzalo Argote, por su parte, en Nobleza de Andalucía, escrita varios años después de las obras de Barrantes y Pedro Molina, dice que él encontró de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno en su sepulcro 2 calderas y nada más. Y también tiene noticia de un Guzmán anterior, don Diego de Guzmán, que aparece en una escritura de fecha de febrero de 1257, en que hace una operación comercial, y en ese escudo aparecen solo las 2 calderas. Y después de este escudo no hay ninguna discusión, no hay pues ninguna duda que las armas de Guzmán el Bueno, fundador de la Casa de Guzmán, posteriormente Casa Ducal de Macedonia, son las que vemos aquí. Quiero agradecer a Manuel Pardo de Vera, que ha sido el dibujante excelso de estos escudos que le han costado sangre y lágrimas, y yo se lo agradezco infinitamente. En cambio, parece muy probable que Barrantes, el historiador, en su afán de exaltar la fantasía del linaje Guzmán, hubiese inventado el origen bretón de los Guzmán y en consecuencia les hubiera atribuido los armiños. Pero esos armiños no son los que tiene el hijo de Guzmán el Bueno, que tiene armiños en el sepulcro,
son armillos castellano-leoneses, no son bretones. Por lo tanto, los armiños que inventa Barrantes en realidad son del siglo XVI, es decir, inventados a partir de los trabajos que hizo sobre la familia Guzmán. El nieto de Guzmán el Bueno, Juan Alonso de Guzmán y López Osorio, primer conde de Niebla, acrecentó las armas de su abuelo con la orla de castillos y leones que podemos ver alrededor, que se debe precisamente a que él contrajo matrimonio con la infanta doña Beatriz, que era hija bastarda del rey Enrique II de Castilla, descendiente del fundador de la dinastía de los Capeto, Hugo Capeto. Para Argote Molina, la orla de los castillos y los leones simplemente lo hizo porque quería dejar absolutamente claro que la familia Guzmán, a partir de ese matrimonio, tenía sangre real, y por eso la explicación de la orla. Pasemos más adelante y analicemos las armas del primer duque de Midacedonia, Juan Alonso Pérez de Guzmán y Suárez de Figueroa, que viene a ser tataranieto de Guzmán el Bueno. El primer duque de Midacedonia tuvo un escudo dividido en franje, que es en la heráldica es un modelo que se implementó mucho por esa época, con dos calderas, que vemos las dos calderas, las sierpes en las calderas, es decir, esas pequeñas culebras que salen de las mangas, y lleva también dos llaves en aspa, que es el emblema de Gibraltar. Ese emblema de Gibraltar fue autorizado por el infante rey Alfonso mediante carta real del año de 1467. Nótese cómo el primer duque de Midacedonia elimina la orla que había de castillos y leones y introduce a Castilla y a León en el propio escudo. Y, desde luego, incluye el emblema de Gibraltar con las llaves en aspa de Gibraltar. ¿Por qué Gibraltar? Porque Gibraltar tenía una importancia singular para la familia Guzmán, ya que su tatarabuelo, precisamente Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, cayó durante el primer cerco de Gibraltar en 1309 y su padre, Enrique Pérez de Guzmán, el segundo duque de Niebla, decide hacer esto, pero no sobra agregar que en los tiempos después Gibraltar pasó en efecto a manos de la Casa Ducal de Midacedonia y fue recibida por Enrique de Guzmán en septiembre de 1488, a quien se le concedió el título de Marqués de Gibraltar. A su vez, aparte de tener el título de Marqués de Gibraltar, era a la vez conde de Niebla, por supuesto, y duque de Midacedonia. Nótese además lo que ocurre aquí, que Juan de Guzmán, el primer duque de Midacedonia, elimina a los armiños. ¿Por qué elimina a los armiños? Probablemente porque no creyó él descender del duque de Bretaña y no tenía noticias de que habían otras familias que también tenían armiños, pero que eran castellano-leonesas. Entonces, probablemente ante la duda de si venían o no venían los Guzmán del duque de Bretaña, del hermano del duque de Bretaña, lo suprimió. Ni las llaves de Gibraltar, luego este es el escudo original de Juan de Guzmán, el primer duque de Midacedonia. Nótese, lo digo, cómo elimina la orla de castillos y leones, que había incorporado su abuelo, pero incluye a Castilla y León. Vamos a ver ahora. Las ramas de la casa de Guzmán o Medinacedonia
son varias ramas las que hay en la familia. Una rama de los Guzmán pasa a América en el siglo XVII y son descendientes de Juan Urraco de Guzmán, hijo bastardo de Juan de Guzmán, el primer duque de Macedonia. Estos Guzmán, como homenaje a su antepasado, aunque era hijo bastardo, pues le hace un homenaje a su rama, incorpora arriba, producto del matrimonio con el linaje Jaramillo de Andrade, que son los leones con la torre, incorporan en la parte baja del escudo lo que correspondía al escudo de Juan de Guzmán, primer duque de Macedonia. Con posterioridad, por la misma época en que se produce el enlace en América, surgió en la península española la figura de Gaspar de Guzmán y Pimentel Rivera y Velasco de Tovar, conocido posteriormente como el conde duque de Olivares. Era hijo de Pedro Pérez de Guzmán y Zúñiga, que era el hijo menor del tercer duque de Macedonia, que se llamaba Juan Alonso Pérez de Guzmán y Afán de Rivera. Las armas de Juan Alonso Pérez de Guzmán y Afán de Rivera son estas. Fíjense cómo vuelve en su escudo a las de un antepasado suyo, Enrique de Guzmán, duque de Macedonia, su padre. Vuelven a incorporar la orla que simbolizaba la vinculación con la casa real, ¿no?, de entonces. Pedro Pérez de Guzmán era el tercer hijo del duque de Macedonia y sin embargo toda la vida trató de optar al ducado de Macedonia. Fue una controversia que nunca pudo aclarar la historia. Al parecer, la versión más aceptada es que este Pedro Pérez de Guzmán y Zúñiga alegó y trató de probar que no era el tercer hijo, sino era el hijo mayor de los hermanos y que los papás, sus padres, habían alterado las partidas de matrimonio y las partidas de nacimiento para poner a un hermano suyo como hermano mayor, cuando el que tenía el derecho, decía él, era él. Y toda la vida su familia, es decir, los que vienen de esa rama del tercer duque de Macedonia, los hijos menores, siempre se han considerado que eran los verdaderos duques de Macedonia. Entonces, ¿qué hace este señor que no puede optar al título de Macedonia? Funda entonces una rama menor, la Casa de Olivares, después de que Carlos I decidió concederle en 1539 el título de conde de Olivares por los servicios prestados a la corona y en virtud de que poseía un señorío que se llamaba el señorío de Olivares, que se lo había cedido su hermano mayor, Juan Alonso de Guzmán, cuarto duque de Macedonia. Dicen que fue por remordimiento, que esto fortalece, que cuando le cede esas tierras de Olivares a su hermano, es una manera de decir, mire, usted también tiene derecho, aunque no tenga el título de duque de Macedonia, el título lo tengo yo y usted no, pero le voy a dar unas tierras y el rey le da además el título de conde de Olivares. Su hijo fue Enrique de Guzmán, conde de Olivares, quien al igual que su padre, se sintió toda la vida desposeído del título de duque de Macedonia. Casó con María Pimentel, de cuya unión nació precisamente Gaspar de Guzmán, futuro conde duque de Olivares. Pero Gaspar, también como su padre y su abuelo, heredó la frustración familiar por no haber podido ostentar su rama, el ducado de Macedonia. Su padre, por otra parte, trató de obtener una grandeza para el condado de Olivares, pero jamás lo logró. Todo esto influyó en Gaspar, que se empeñó desde entonces en eclipsar a la casa de Macedonia, más aún cuando murió su hermano mayor y él se convirtió en el futuro heredero del título de conde de Olivares. La venganza del conde de Olivares contra el poseedor del ducado de Macedonia
llegó en forma de humillación tiempo después, cuando Andalucía, en un acto de locura, pretendió sumarse a las conspiraciones de Cataluña y Portugal en 1641 por descontento con la administración de los territorios por parte del rey Felipe IV y el conde duque de Olivares, su valido, un momento en que se dice que Andalucía pretendía independizarse de España. A este le llegó la noticia, al duque de Olivares, que era el valido de Felipe VI, le llegó la noticia de que el 9º duque de Macedonia, que curiosamente también se llamaba Gaspar, pretendía convertirse en rey de Andalucía y las Indias. El conde duque de Olivares lo llamó a Madrid. Confesó que era cierto, que él pretendía ser rey de Andalucía. Lo dijo delante del rey Felipe IV. Y en un momento, cuando está contando la verdad, se arrodilla llorando y le pide clemencia a Felipe IV, agarrándolo luego de los hombros, mientras el conde duque observaba la humillante escena, es decir, su primo. Días antes, el valido de Felipe IV también lo había hecho. Consideraba indigno que Gaspar de Guzmán llevase el título de duque de Macedonia. Había expresado: no es imposible que la reputación de vuestra excelencia padezca sin quiebra de la mía. Para el conde duque de Olivares, la deslealtad había empañado el ducado de Macedonia. Gaspar de Guzmán desarrolló, como saben, una destacada vida política y académica hasta que llegó a convertirse en el valido de Felipe IV, y 10 días después de que asciende al trono Felipe IV, el condado de Olivares recibió finalmente la grandeza de España tan soñada por el linaje. Gaspar de Guzmán fue un hombre que dirigió la política interna y externa de la corona durante casi 2 décadas. En 1625 se le había concedido el título de duque de Sanlúcar la Mayor. A partir de ese momento se le llamó el conde duque de Olivares. Lo más sorprendente, miren ustedes el escudo del conde duque de Olivares. Conserva las calderas de los Guzmán y hace una cosa muy interesante, vuelve a incorporar los armiños. Eso que se ve en negrito, pequeñito, son los armiños. Nadie entiende por qué el conde duque de Olivares volvió a los armiños. Probablemente también creía que descendía del hermano del duque de Macedonia y por eso los incorpora. Pues los famosos armiños, de ahí en adelante fue imposible removerlos. Este es el escudo del actual titular del duque de Macedonia. Conserva los armiños. Y leyendo algún folleto en Sanlúcar de Barrameda, decía que el escudo del actual poseedor del título, que es el 22º duque de Macedonia, incorpora los armiños porque, según la leyenda, descienden del hermano del duque de Bretaña, lo cual es una fantasía completa. Por lo tanto, ni los armiños eran del duque de Bretaña, ni eran de los Guzmán por línea del duque de Bretaña, sino eran puramente castellano-leoneses. Armiños que, como lo dije yo, también llevaron otras familias. Esta es la historia. Los distintos duques de Macedonia no lo dudaron, todos incorporaron los armiños para siempre en sus armas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario, por esta estupenda conferencia. Y ahora tenemos unos minutos, 3 minutos para hacer preguntas. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. La pregunta es, ¿los armiños entonces son legítimos, ¿no? Hoy día poner los armiños en el escudo son legítimos siempre y cuando sean de aquí, españoles, no del duque de Bretaña, ¿no?
O sea, la pregunta concreta es, si uno le pregunta a un Guzmán, digamos que tenga la línea recta de varón, ¿conscientemente se siguen creyendo la historia de que son del Duque de Bretaña? ¿O alguno dice, no, estos son aquí nuestros castellano-leoneses y ya está? Yo no he hablado con ningún contemporáneo del Duque de Macedonia, ni con él, ni con el actual Duque de Macedonia, pero lo cierto es que todavía la familia, a través, por ejemplo, del folleto que circula en Sanlúcar de Barrameda, donde está el Palacio de los Guzmán, apunta a la teoría de que esos armiños se deben a que descienden del Duque de Bretaña. Es muy probable que en la ignorancia de los Guzmán no sepan que esos armiños eran castellano-leoneses. Claro, es más elegante descender del hermano del Duque de Macedonia que descender de un Fruela que aparecía por ahí en León, ¿no? Y todo eso siempre lleva a la fantasía, y la fantasía heráldica es absolutamente clara en la heráldica española. No solo es el caso de Guzmán, hay muchas familias cuyos escudos, cuyos heraldos contienen elementos absolutamente rimbombantes. Algún escudo tiene una sirena, por ejemplo. ¿Por qué aparece en un escudo una sirena? ¿Porque descienden de una sirena? ¿Porque se fueron a la playa y vieron una sirena? Entonces, la pulcritud heráldica es muy difícil de conseguir, precisamente por la fantasía que surgió, sobre todo a partir del siglo XVI y XVII. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Un momentito. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes ya. Yo quería que me dijera cuál de las tres casas ducales españolas para autonomasia es la más antigua, si la Casa de Alba, la Casa Ducal de Medinaceli o la Casa de Macedonia. La Casa Ducal, el ducado más antiguo de España es el Ducado de Macedonia. Luego está el Ducado de Medinaceli y luego el Ducado de Alba. Al igual, recuerden que el Duque de Macedonia es además el Conde de Niebla. El Conde de Niebla, el Condado de Niebla, es el título por condados también más antiguo de España, con lo cual la familia Guzmán concentró los dos títulos más antiguos de España. Por eso hablan del Ducado histórico de Macedonia. Ya está. Pasamos a comer, ¿no? La ceremonia de apertura, sí. A continuación vamos a tener la ceremonia de apertura oficial